La República Dominicana y el Perú establecieron relaciones diplomáticas el 6 de abril de 1874, es decir, hace 151 años, que son testimonios de ininterrumpidos vínculos de solidaridad soberana, amistad y cooperación entre ambas naciones. ¿Sabían ustedes que existe un vínculo muy sólido y antiguo de hermandad entre el Perú y la República Dominicana, pero que no ha sido debidamente expuesto por gran parte de la historiografía de nuestro país? Solo algunos de sus historiadores y la masonería dominicana lo han honrado, destacando dos momentos cumbre de la antigua relación bilateral. Hoy vamos a hablar de un personaje que muy pocos dominicanos saben que era peruano. Se trata de Gaspar Hernández, el peruano que inspiró a Juan Pablo Duarte y los Trinitarios y prestó grandes servicios a la causa libertadora. El sacerdote peruano de la Orden Dominica, Gaspar Hernández, además de religioso, fue mentor y profesor de Juan Pablo Duarte, a quien enseñó filosofía, teología y moral religiosa. Algunos estudiosos dominicanos dan cuenta que también fue un influyente maestro de los jóvenes revolucionarios congregados en la Sociedad Secreta La Trinitaria. La prédica de Gaspar Hernández lo inscribe como uno de los ideólogos en el proceso de separación de la invasión haitiana que culminó el 27 de febrero de 1844 con la independencia nacional gracias al liderazgo de Duarte y los Trinitarios, padres de la patria dominicana. El clérigo peruano, quien entre febrero de 1851 y febrero de 1853 fuera elegido diputado o tribuno electo de la provincia de Santiago, en su convicción libertaria y patriota, sirvió entre los principales abanderados que cobijaron el ideal soberano de República Dominicana. Con tal propósito, cultivó entre sus alumnos la conciencia sobre los derechos fundamentales del hombre, la forma de gobierno, el significado de la Constitución, el derecho al sufragio y el principio del uso legítimo de la autoridad. Fue un activo animador de la inicial idea separatista y luego manifiestamente republicana, como muestra su labor legislativa, habiendo sido presidente de su Cámara. Fue el profesor de filosofía de Juan Pablo Duarte, además de sacerdote y educador. El cura dominico fue un ideólogo de la independencia nacional, lo que la llevó a educar con este propósito a nuestro padre de la patria. Gaspar Higinio Hernández Morales nació en Lima, Perú, en enero de 1798, hijo de Francisco Hernández, nativo de Galicia, y de la limeña Juana Morales. A los 11 años comenzó a estudiar latinidad en el Colegio Seminario de Santo Toribio, pero su obsesión era ser clérigo regular de la Orden de Ministro de los Enfermos o Cámilos. Terminó sus estudios de teología siendo ordenado sacerdote el 11 de enero de 1821 por el obispo de La Paz, Antonio Sánchez Matas, y apenas ordenado comenzó su corta carrera docente como profesor de filosofía en el Colegio Nuestra Señora de la Buena Muerta y del Seminario Conciliar en Lima, además de ser procurador de aquella comunidad. Sin embargo, poco después fue acusado de malversación de fondos, teniendo que huir del movimiento hacia San Francisco, Perú, donde sirvió de capellán a las tropas españolas. Permaneció por varios años en la península sin abandonar su congregación. En 1830 se encaminó a Puerto Rico, enlazado por la amistad con el 44º obispo de San Juan, don Pedro Gutiérrez de Cos, limeño también, quedando como profesor de filosofía y matemáticas en el recién fundado Colegio Seminario San Ildefonso, en San Juan, además de ejercer el cuarto de una de las 11 parroquias que componían el arzobispado de Santo Domingo. En 1833 muere su amigo y protector y por razones no precisadas aún se mudó a Santo Domingo en julio de 1839. Fue sucesivamente párroco interino de La Vega en 1848, de Santa Bárbara en 1851 y de Azua en 1852. Y antes de continuar con el video, déjenme recordarles que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like o dejando un comentario. Tan sencillo y práctico como no sabía que era peruano o si lo sabía. De esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a
a más personas. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas porque eso ayuda muchísimo al canal. También activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todos los videos que subimos y dale un like que no cuesta nada. Por ahora es gratis. Ahora sí, seguimos con el video. Según testimonios de Rosa Duarte, el padre Hernández abrió una clase diaria de filosofía en la sacristía de la iglesia Regina Angelorum, calle de la Universidad, a la que asistieron entre otros los trinitarios Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez, Juan Isidro Pérez y Pedro Alejandrino Pina. En realidad, esas clases comenzaron en un bohío, detrás del camarín de la iglesia. En abril de 1843 tuvo a cargo el sermón en el Te Deum, que se entonó en la Capilla de la Misericordia por el recién éxito del movimiento de la Reforma, sensibilizando su auditorio sobre la tiranía de Boyer en ambas partes de la isla, viéndose obligado a salir de la isla rumbo a Curazao fruto de ese sermón. Expulsado por orden expresa de Charles Gerard Rivière, junto con el franciscano navarro Pedro Pamiés, acusados de agitar al pueblo con su predicación subversiva. Recogiendo una cita del historiador dominicano Juan Isidro Jiménez Grullón en La ideología revolucionaria de Juan Pablo Duarte, el padre Gaspar Hernández, luego de escuchar una fervorosa apología por la separación de Haití realizada por Juan Pablo Duarte, respondió: «Aquí me quedaré por siempre a compartir vuestra lucha». Diario Libre publicó en edición del 14 de febrero del 2021 lo siguiente: se considera que el religioso prestó grandes servicios a la causa libertadora, se opuso abiertamente a la dominación haitiana. Existen discusiones entre los estudiosos dominicanos acerca de que si era o no favorable a la independencia o a la separación. Es un tema en debate, pero siento que merecería ser evaluado a la luz y criterios tanto del tiempo como del espacio histórico en que ocurrió. Lo que sí es claro y consta en el propio juramento de Juan Pablo Duarte, a quien el peruano acompañó y educó, así como en el juramento trinitario, es que su entrega y consagración fue para implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana. Luego de su destierro de 5 años en Curazao y posteriormente en Venezuela, 1843-1848, y evidentemente luego de la independencia, Gaspar Hernández regresa a Santo Domingo, aunque ya alejado de la vida política y docente. Fungió como curato de La Vega desde octubre de 1848, siendo posteriormente electo diputado o tribuno por la provincia de Santiago en 1851. Pero en 1853, en cuanto se asienta en el poder Santana, es expulsado del país junto a Elías Rodríguez. Nuevamente a Curazao, relata un informe en la isla explicando que la razón de su expulsión era el odio de los nuevos gobernantes a la religión y al clero. De Curazao se trasladó a Santiago de Cuba, donde duró unos 3 años, y su última estancia en Santo Domingo fue 1857-1858. Esta duró 17 meses y esta vez se desempeñó como vicerrector del Seminario Conciliar de Santo Tomás, y a la muerte del arzobispo Portés quedó a cargo de la arquidiócesis. En 1858, por inconvenientes con el presidente Buenaventura Báez, se exilió de nuevo a Curazao, donde falleció a los 60 años el 21 de julio de 1858. El 9 de septiembre de 1907, República Dominicana honró al sacerdote peruano y su memoria, creando un municipio en la costa norte que lleva su nombre. No obstante ello, muy pocos dominicanos conocen que el presbítero era peruano y que se comprometió junto a Duarte en la lucha por la libertad dominicana. Tampoco conocen que además llegó a ser presidente de la Cámara de Diputados entre abril de 1852 y enero de 1853, presidente del Tribunado. El pueblo que lleva su nombre, fundado con el nombre de Canto la Ermita al lado del río Jova, fue erigido en comuna en 1907 durante el gobierno de Mon Cáceres. Perteneció primero a la provincia Pacificador y luego en 1942 pasó a ser parte de la provincia Espaillat.
Este es un dato que estoy casi seguro que muy pocos dominicanos conocían. No sé si en algún punto de tu vida te has preguntado el origen o el significado de algunas provincias o pueblos de toda la República Dominicana. De ser así, y si les interesa que haga un video sobre el origen y las razones por los cuales ciertas provincias y ciudades llevan ese nombre, déjalo en los comentarios y yo con gusto los hago. Y antes de despedirme, recuerden que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like o dejando un comentario. Tan sencillo y práctico como no sabía que era peruano o quiero que hagas un video sobre el origen de las provincias y pueblos de República Dominicana. De esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Así que recuerden compartirlo, darle like si les gustó y sin más, nos vemos en la próxima.